los contratos fijos discontinuos. Estos contratos existen desde hace más de 25 años, o sea, no es un invento de este gobierno, ya existen desde hace mucho tiempo. La particularidad de estos contratos es que la relación laboral es, por un lado, indefinida porque no tiene una fecha de finalización, pero al mismo tiempo se intercalan periodos de actividad, que son los periodos en los que el empleado está trabajando, con otros periodos de inactividad, es decir, en los que el trabajador no está trabajando. Este contrato es más interesante, por ejemplo, para las empresas que tienen necesidades de personal estacionales y más importante todavía en empresas que requieran personal de manera estacional donde la mano de obra sea escasa. Entonces, con un contrato fijo discontinuo, las empresas se pueden garantizar el contar con el personal que necesitan en el momento adecuado. Para el trabajador, la ventaja es que puede contar, digamos, con un trabajo seguro, aunque sea intermitente, que puede compatibilizar con otros trabajos y además, en los periodos de inactividad, puede cobrar la prestación por desempleo. Pero la verdad es que hasta 2021 la utilización de este contrato era absolutamente marginal. Solo el 1,3% de los contratos que se firmaron a lo largo de todo el 2021 fueron fijos discontinuos y solo el 2% de los asalariados trabajó en 2021 con un contrato fijo discontinuo. Eran alrededor de 350.000 personas. Todo esto cambió con la reforma laboral de Yolanda Díaz, que empezó a impactar en abril de 2022. ¿Qué quería conseguir Yolanda Díaz con esta reforma? En teoría, dos cosas: reducir la temporalidad y bajar el número de desempleados. Lo que es seguro es que a partir de la reforma, que básicamente impulsa a los contratos fijos discontinuos en detrimento de los contratos temporales, estos contratos, como digo, estallaron, porque de ser el 1%, el 1,3% en 2021 de todos los contratos firmados, de media en los últimos 9 meses de 2022 fueron casi el 16%, es decir, se multiplicaron por más de 10. Comparando los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre de 2022, que es la última publicada, con la del tercer trimestre de 2021, los que defienden esta reforma te pueden decir que ahora hay 890.000 empleados temporales menos y en cambio hay casi 1.400.000 asalariados fijos más. Entonces, mirando estos números, ellos dicen, hemos conseguido bajar la temporalidad del 26% de los asalariados al 20%. Dicho sea de paso, todo ese ajuste de la temporalidad ha sido realizado por el sector privado, porque la temporalidad en el sector público sigue siendo, a pesar de la reforma de Yolanda Díaz, sigue siendo superior al 30%. Es decir, que casi 1 de cada 3 empleados públicos trabaja con un contrato temporal. Y el número de fijos discontinuos trabajando aumentó en casi 200.000 personas, entonces ahora son más de 500.000. Dicho así, podría parecer que la reforma laboral fue algo fantástico, que simplemente por haber cambiado un par de líneas en el Estatuto de los Trabajadores se empezaron a contratar empleados de manera fija y da la impresión de que sería demasiado fácil. Es verdad que, como dice la EPA, bajó el número de empleados temporales y aumentó el de contratos fijos, pero eso ha tenido un coste. ¿Y cuál es ese coste? En primer lugar, que se ha reducido el número de horas trabajadas, porque si comparas el número total de horas trabajadas en el tercer trimestre de 2021 y tercer trimestre de 2022, encuentras que se ha trabajado un 0,6% menos de horas, a pesar de que hay más de un 4% más de ocupados. Por lo tanto, de media, cada ocupado en 2022 trabajó un 5% menos de horas que en el 2021. Tú puedes preguntar a toda la gente que conozcas, que viene trabajando hace muchos años y no les han reducido en general la jornada. Por lo tanto, ese ajuste de un 5% menos de horas trabajadas en el total de ocupados se ha concentrado en los empleados que han sido contratados en 2022. Y esto lo podemos ver a través de la firma de contratos. ¿Por qué? Porque los contratos de tiempo completo han caído un 25%, comparando la media de los últimos 9 meses de 2022 con la media de 2021.
y en cambio los contratos de tiempo parcial han subido más de un 12%. Por lo tanto, tenemos dos estadísticas, el número de horas trabajadas y la estadística de contratos, que apuntan en la misma dirección. Se ha reducido la temporalidad, pero al precio de que esos mismos empleados trabajan menos horas, por lo tanto cobran menos. Porque una de las alternativas que han elegido los empresarios en lugar de contratar fijo discontinuo ha sido contratar indefinido, pero de tiempo parcial. Pero la cosa no termina ahí. Antes de la reforma laboral, cada empleado fijo firmaba de media un contrato, y eso es evidente, porque si tú tienes un contrato de tiempo completo, firmas un único contrato. En cambio, cada contratado de forma temporal firmaba de media 1,38 contratos, y eso era por la rotación, porque por ejemplo si tú tenías un contrato de 2 semanas, podías trabajar todo el mes firmando 2 contratos. Después de la reforma, ¿qué pasó? Que los que están contratados de manera indefinida han firmado 1,06 contratos. Eso te muestra que ya hay gente que tiene contrato indefinido pero firma más de un indefinido. Es decir, firma más de un contrato fijo discontinuo o 2 contratos fijos de tiempo parcial, por ejemplo. Y de hecho, si nos restringimos a los contratos indefinidos de tiempo parcial, vemos que cada persona contratada con ese contrato ha firmado 1,1. Por lo tanto, donde no había rotación, que era en los contratos indefinidos, ahora la hay. ¿Y qué pasó con los contratos temporales después de la reforma laboral de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez? Que lo que era 1,38 bajó a 1,33. Por lo tanto, para reducir la temporalidad de manera estadística, tenemos un menor número de horas trabajadas, que los empleados están cobrando menos que antes porque trabajan menos horas, que aumentó la rotación en los fijos, cuando eso antes no ocurría, que apenas se redujo la rotación entre los temporales y además que se ha distorsionado la estadística de contratos, porque en 2021 teníamos que un 11% de los contratos eran fijos y un 89% eran temporales, y ahora tenemos que los contratos fijos aumentaron del 11 al 44%, y que los temporales bajaron del 89 al 56%. Pero claro, ahora dentro de los indefinidos tenemos un montón de fijos discontinuos, un montón de indefinidos de tiempo parcial, y por lo tanto esta estadística ya por sí sola no nos dice nada. El otro punto importante con los fijos discontinuos es el relativo a cómo se contabilizan en las estadísticas. Porque hay mucha gente que cree, equivocadamente, que los fijos discontinuos están incluidos entre los afiliados, es decir, entre la gente que está trabajando, incluso cuando no están trabajando, y eso no es correcto, eso no es así. La estadística de afiliaciones a la Seguridad Social no está distorsionada por el tema de los fijos discontinuos, porque cuando no están trabajando se los quita de ahí. El tema, el truco que tienen los fijos discontinuos es en la contabilización, en el registro del paro. Porque antes, por ejemplo, un empleado temporal se le terminaba el contrato y pasaba de estar trabajando a estar parado. En cambio ahora, un fijo discontinuo está trabajando, pero cuando pasa a un periodo de inactividad no cuenta como parado, cuenta como demandante ocupado en la jerga oficial. Esto no es nuevo, esto se viene haciendo desde que existen los fijos discontinuos. Lo que pasa es que, como te dije antes, los fijos discontinuos tradicionalmente eran un fenómeno marginal. El tema es que ahora, como son muchos, ahora sí tiene un impacto en las estadísticas.